Ahora vamos a tratar de aprovechar en el libro de Romanos capítulo 14, pero quiero dar principio en lo que leímos la semana pasada, en Romanos capítulo 13, versículo 12, 13 y 14, dice así: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistémonos en las armas de la luz. Andemos como el del día honestamente, no en glotonería, ni borrachera, ni en lujuria o lascivia, y no en contiendas y envidia, sino vestidos en el Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. En cuando nosotros vemos la palabra de Dios y dice vestíamos de las armas de la luz, una cosa estaba pensando yo en cuando estuvimos viviendo en la casa. Cuando prendíamos la luz, corrían las cucarachas. No sé si ustedes saben, pero donde vivíamos nosotros, prendíamos las luces y las cucarachas corrían. Así también en cuando nosotros ponemos la luz, la armadura de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de ser esa luz en cuando estamos compartiendo el Evangelio, que esas cucarachas aún de nuestra vida corren. Porque nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La semana pasada estaba compartiendo que la armadura no solamente es para la defensa de nosotros, Jesucristo, y lo que nosotros sabemos que es cierto por medio de su palabra, las promesas, también su Espíritu, que es para nuestra defensa, pero también es usado para ir y atacar los muros donde unos de nuestros seres queridos tienen que ser librados. Y no solamente aquellos que están en el pecado, pero también los que están en la religión, y para ellos la religión los tiene cautivos. La carne solamente también hablamos de lo que nosotros permitimos en la carne, eso va a avanzar. Nosotros tenemos que poner así, desechar pues las obras de las tinieblas. Nosotros tenemos que vestirnos por medio de Jesucristo. Nosotros también en la religión vemos que la iglesia se pone a pensar mucho en las cosas menores y no en las cosas mayores. El mundo nos ve y ve una desunión dentro de la iglesia y nos critican porque no hay unión dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay una desunión, y también ellos se quejan contra nosotros porque hay una desunión entre nosotros. Pero nosotros hay que acordarnos que nosotros somos la representación de Jesucristo aquí en el mundo. Y nosotros tenemos que dar ese ejemplo al mundo en nuestra unidad como una familia en Cristo. Y que no haya desunión. Y eso es lo que Pablo va a hablar en el capítulo 14. Lo hermoso, una vez más les digo, porque Pablo quiere instruir a la iglesia. Y me sorprendo cada vez que yo leo la palabra de Dios, cómo Dios está instruyendo a su iglesia, de cómo nosotros debemos de comportarnos. Muchas cosas que nosotros vemos que son muy importantes, como el hogar, como el carro, como el dinero. Pero Dios ve las cosas de diferente manera. Él ve las almas que están perdiéndose.
Y esto es lo que ve Jesucristo, pero nosotros tenemos a veces al revés la cosa, que estas cosas son las cosas importantes y estas son las cosas que son secundarios. Pero Dios lo ve diferentes y nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros no estamos poniendo algo que no es tan importante, que hay desunión dentro de la iglesia antes de las cosas que debemos de tener para unir la iglesia. Dice en Romanos 14 esto, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Una vez más, can we fix the sound? I'm getting a lot of feedback here. Okay. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo que está diciendo es recibir al débil en la fe. Y esto lo que quiere decir es que nosotros debemos de recibir a los que no son fuertes, no son estables en la palabra de Dios. Hay que distinguir el débil y el rebelde. Para nosotros tenemos que ver que hay una distinción entre uno que es débil. ¿Qué es débil? Débil puede ser uno que es un bebé en Cristo. Que él no sabe, así como los niños, ellos no saben porque son bebés. Un débil puede ser un bebé en Cristo. También un débil puede ser uno que no tiene el aprendimiento de la palabra de Dios todavía. No han aprendido mucho de la iglesia. No han aprendido porque no han sido instruidos por medio de la palabra de Dios correctamente. Esto puede ser también alguien quien es débil. Este es malnutrado en la palabra de Dios. No ha sido instruido por medio de la palabra de Dios. O puede ser un bebé. También uno que puede ser débil es uno que está enfermo del legalismo, que por medio de la ley así se hace dentro de la iglesia y no hay otra, nosotros tenemos que hacerlo así. Y puede ser débil por medio del legalismo de la iglesia. Eso puede ser algo que nos está deteniendo de lo que Dios quiere, porque nosotros decimos así se tiene que hacer y así se tiene que hacer. También un débil puede ser porque es falta de ejercicio. En cuando nosotros vemos la palabra exhortación quiere decir, en cuando nosotros estamos exhortando la iglesia, quiere decir que nosotros, en cuando alguien está levantando pesas y alguien está ahí y está diciendo, puedes, sí lo puedes hacer. Una más, y estamos con todas nuestras fuerzas, pero ellos lo que nos están haciendo es nos están animando. Y hay unos que están débiles porque uno no está, el cuerpo de Cristo Jesús, nosotros entre los hermanos no nos estamos animando unos a los otros. Y uno puede ser débil porque uno no está animando, no está exhortando a su hermano. O puede ser solamente que son bebés. O solamente que ellos no saben porque nunca les han enseñado la palabra de Dios de cómo deben de vivir. O el legalismo. Estas son áreas donde uno puede ser débil. Dice el uno una vez más, recibir al débil en la fe, pero no con contienda sobre opiniones. Eso hace mucho daño en la iglesia, nuestra opinión. Pues yo quiero opinar sobre esto. Yo creo que es así la cosa. Y la cosa de Satanás es que él quiso ser como Dios. Él se quería poner más alto que Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, como dice Pablo aquí, contender sobre opiniones. Nosotros tenemos que tener cuidado con el débil en la fe, porque ellos quieren contender sobre su opinión. Y Pablo aquí nos está enseñando que hay que tener, pero hay que recibirlos con amor. Hay que recibirlos y tratar este débil, este bebé, que está enterado en el legalismo. Hay que recibirlo con amor. Cuando pensé de esto,
dije, así como Dios nos ha recibido a nosotros, que nosotros también recibimos, porque eso es lo que nos manda Pablo aquí por medio del Espíritu Santo, al débil en la fe. ¿Por qué están débiles? Por estas razones. Dice el 2 así, dice, y esto es el clave de todo el texto, dice, porque unos creen que se ha de comer de todo, otros que es debido comer vegetales. Los judíos, ellos estaban muy rígidos en lo que ellos comían. Ya sabemos, si nosotros tenemos amigos que son judíos, ellos son muy estrictos en lo que ellos pueden comer y lo que no pueden comer. Porque en esos días lo que se ofrecía a los ídolos, lo vendían, la carne que ofrecían a los ídolos, lo vendían por un precio muy barato. Y Pablo nos instruye en Corintios que nosotros no debemos de preguntar si es presentado a los ídolos o no. Si preguntamos y sabemos, entonces hay que abstener porque puede ser un hermano caer. A nosotros también podemos decir, si yo entro en una carnicería y hay un ídolo de Buda, a nosotros todos, cada uno de nosotros hemos llegado a una carnicería donde hay un Buda. O también entramos en una carnicería y hay la Virgen María, un ídolo de la Virgen María. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo no compro de ahí. Porque ellos tienen un ídolo y yo no voy a entrar ahí. Lo que Pablo decía en el versículo 2 dice, porque unos creen que se ha de comer de todo y otros que es debido comer vegetales. La única razón que yo tengo cuidado en cuando yo voy a una carnicería y hay una estatua de Buda, maybe entro ahí y compro una torta o algo. La preocupación que yo tengo es que si como muchas tortas me voy a parecer al Buda. Eso sí me preocupo. Pero hay de eso y digo, yo entro y como y compro, porque para mí, digo, puedo entrar, a mí no me afecta eso. Yo sé, nosotros como creyentes vivimos más alto que esas cosas. El débil en la fe dice, yo no solamente, yo como vegetales. Yo no voy a entrar ahí. Y Pablo está diciendo, el débil en la fe come vegetales. Porque los judíos decían, para nosotros es mejor solamente comer vegetales para estar seguro. Porque esa carne puede ser comprado en una tienda donde tenían los ídolos. Entonces, eso básicamente es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que muy pronto iban a tener la primera iglesia de comelones de carne. Él sabía eso. Ya iban a tener división. Iban a tener anticarne compañerismo. Hermano, todos los que no comen carne vamos a tener una actividad aquí, pero todos los pecadores que comen carne, ellos acá. Pablo sabía que iba a causar división en la iglesia. Y él dijo que no estas cosas, hay que recibir al débil. A esos que creen de esta manera, hay que recibirlos con gozo. Hay que recibirlos. Ellos pueden ser bebés en Cristo por las razones que mencioné antes. Ellos pueden ser bebés en Cristo, pero hay que recibirlos. Falta de instrucción. Dice el 3 así. El que come no menosprecia al que no come. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgues al que come, porque Dios le ha recibido. El 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al creado, o
el siervo ajeno para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Escuchen esto, dice, ¿tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Primeramente dice, no juzguen tú. Y esto es, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres para juzgar a este siervo ajeno? Porque es el Señor y el Señor puede hacer este hombre parar. Él es el que nos hace parar. Aún en nuestras debilidades, Dios es el que nos tiene en pie, a nosotros y también ellos. Y lo que Pablo está diciendo que no debemos de juzgar. Mira, hay unos cristianos que dicen, está bien ir a la playa. Hay unos cristianos que dicen, está bien ir a una alberca público. Hay unos cristianos que dicen, no es mal tener un vaso de vino. Para mí, yo sé una cosa, que yo no puedo estar en ninguna de esas cosas. ¿Sabes qué? Para mí, estamos hablando de diferentes, de unos que son débiles y otros que son fuertes. Para mí no me gusta ir al mall. Por la vanidad, por la juventud que está ahí. Para mí, no me veo en el mall, ni en la playa, ni en una alberca, ni tomando vino. Pero Pablo lo que está diciendo es que nosotros recibir al débil, recibirlo. Dice aquí, ¿quién somos nosotros para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. El Señor va a tratar a cada uno de sus siervos. Y esto nos molesta. ¿Pueden bailar los cristianos? ¿Pueden bailar los cristianos? Yo he visto cristianos bailar y yo puedo decir, ellos no saben bailar, no pueden bailar. Pero, ¿puede bailar un cristiano? Y nos va a molestar esto. Nos va a hacer que nuestra fe sea más débil porque ellos dicen, yo tengo la libertad para bailar. Yo puedo hacer estas cosas. Hay unos que dicen, yo puedo comer carne, y hay otros que dicen, no debemos de comer carne, hay que abstenernos de esas cosas. Pero nos molesta estas cosas. Cuando nosotros vemos a cristianos que dicen, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo bailar, yo puedo hacer... A nosotros, a veces a mí, mira, buen ejemplo. Yo entré con mis pantalones cortos aquí porque tenía que agarrar mi camisa y mis pantalones. Entré aquí con pantalones cortos. Unos pueden decir, mira, pastor, enseñando pierna. Pueden decir eso, pueden juzgar. Yo entré aquí así y vi que estaban teniendo el juego de los Dodgers aquí en el santuario. Y dije, ¿qué es eso? Mira, corta eso. Pero para unos dicen, no, eso es pecado, eso es malo. Para unos tienen la libertad para hacer esas cosas. Para mí era perfecto porque yo entré y dije, ¿qué si era un juego de fútbol? Entonces, ¿qué? Y el Señor me habló de este mismo tópico hoy día, que nosotros tenemos. ¿Cómo puede llegar el pastor en short al trabajo? Y no podemos, pero dice, no andemos poniendo las cosas menores como cosas mayores. Porque hay muchas más cosas que son mucho más importantes de la salvación de los perdidos. Pero nosotros, el mundo nos ve que estamos desunidos.
que no hay unión por cosas chiquitas. Hay muchas iglesias, muchas iglesias que tienen unas cosas diferentes, pero como ellos no están a la imagen de lo que yo pienso que ellos deben de vivir, entonces yo digo y juzgo, así como Pablo dice, no juzgas a los hermanos, pero estamos ahí juzgando. Juan 21:21 dice así. ¿Qué estaba pasando aquí? Pedro negó a Jesucristo, lo negó 3 veces. Y en cuando Jesucristo resucitó, le dijo, diles a los discípulos que vengan. Y nombró Pedro específicamente y dijo, y dile a Pedro, ven. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que Pedro iba a decir como cada uno, yo no soy digno. Yo negué a mi Señor 3 veces, yo no soy digno. Y yo ni lo quiero ver porque cuando el tiempo llegó yo lo negué. Y por eso Jesucristo, yo creo que por eso Jesucristo le dijo, y dile a Juan, dile a Pedro, dile a Alex, ven. Y cuando Pedro llegó con Jesucristo, Cristo dijo, me amas 3 veces. Y él dijo, tú sabes que te amo. Entonces siguió Jesucristo y le dijo, Pedro, te van a llevar por medio de tus manos. Te van a llevar, Pedro, en lugares donde no quieres ir. Y me puse a pensar en cuando uno es ya anciano y no quiere ir, pero lo llevan. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús a Pedro. Te van a llevar, te van a agarrar de las manos y te van a llevar a lugares donde tú no quieres ir. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era la manera en cuando él iba a morir. Y le dice Jesús al fin de hablar con Pedro sobre estas cosas, le dijo, Pedro, sígueme. Esto se encuentra en Juan capítulo 21. Y Jesús le dice a Pedro, sígueme. Después de eso dice, así que a verlo, Pedro lo que estaba haciendo es, él estaba con Jesús. Él estaba caminando y él miró atrás y vio al que Jesús amaba, que era Juan, el menor de todos los discípulos. Y dice esto Pedro, así que a verlo Pedro le dijo a Jesús de Juan, después de que esto pasó, dijo, así que a verlo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Y esto le dijo Jesús. Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Lo que le dijo Jesús a Pedro, porque Pedro dijo, ¿y qué de esta persona? ¿Qué de esta persona? ¿Qué de él? Mira, nosotros también así estamos como Pedro. ¿Y qué del hermano tal y tal? ¿Qué de la hermana? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Y le dijo a Pedro, tú sígueme. Tú sígueme. No te preocupes de esta persona que él le gusta bailar. No te preocupes de esta persona. Mira, nosotros como iglesia, el adulterio no es permitido. El adulterio, la borrachera, el mentir. Todos nosotros sabemos lo que la palabra específicamente nos dice
estas cosas, los que hacen estas cosas no entrarán al reino de Dios. Nosotros sabemos esas cosas. Pero ¿qué del bailar? ¿Van a ir al infierno porque bailan? Y Jesús le dijo a Pedro, no te preocupes de Juan. Tú sígueme. Tú enfócate en mí. Tú preocúpate de una persona, tu caminar conmigo. Tú ser esa luz. Tú despójate de todo, de las tinieblas y pon la luz. Tú brilla. Una persona, tú brilla por mí. Que tu luz brille por mí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que nosotros estemos buscando el pecado a ver quién está pecando. Había un Puritan, uno de los que mucho antes, y él no se podía dormir en la noche. Cada noche él no podía dormir. ¿Por qué? Porque él sabía que alguien en la iglesia está en pecado. Y no podía dormir. Porque él estaba preocupado. Yo sé que alguien está en el pecado. Y no se podía dormir. No sabía de esto lo que decía Jesús a Pedro. No te preocupes de ellos. Tú preocúpate. Tú sígueme a mí. Tú sígueme a mí. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Dice el 5, uno hace diferencia entre día y otro juzga igual todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace cosas de día lo hace para el Señor, y el que no hace cosas del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Nosotros tenemos que alabar a Dios. Nosotros tenemos que alabar a Dios y darle gracia en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Dice también el 7, dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, si vivamos o moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que están vivos. Nosotros tenemos que dar testimonio. Hermanos, mira, había uno, cuando yo me convertí a Jesucristo, y yo ya acepté a Jesucristo, pero yo no estaba caminando. Yo conocí a Jesucristo a los años de 17 años, pero no entregué mi vida hasta los 21. Y yo no entendía todas las cosas de Dios y de ser cristiano. Y una vez vinieron unos cristianos y nos estaban hablando a mí y mis amigos, y yo todavía estaba en el mundo. Yo no sabía que hay que rendir nuestra vida para que Dios sea mi Señor, no solamente mi Salvador, pero mi Señor. Y yo ahí con mis amigos, y llegaron unos cristianos. Nosotros somos cristianos, queremos compartir. Y yo allí en el estado donde yo estuve dije, yo también soy cristiano. Y mis amigos dijeron, ¿tú eres cristiano? Se sorprendieron, pero yo en mi mentalidad, yo pensé, ser cristiano, hay que dejar esas cosas y poner a Jesucristo y brillar para su gloria. Nosotros tenemos que ser un testimonio. Nosotros tenemos que ser esa luz. Que esas cosas, que brille el Señor Jesucristo en nuestra vida, y como dije en el principio, que las cosas se vayan de ahí. Porque no pueden, porque está la luz de Cristo Jesús. Dice Juan 8:3, dice así: así que
Si el Hijo os librará, serás verdaderamente libres. Es hermoso la palabra de Dios porque estamos libres en el Señor. Pero porque nosotros tenemos libertad, no quiere decir que nosotros podemos hacer estas cosas, lo que va a hacer daño a un hermano. El testimonio que nosotros vamos a dar, que va a dañar a nuestros hermanos. Somos libres en Cristo Jesús. Él nos ha librado, pero eso no nos da la licencia de poder hacer lo que nos da la gana y no preocuparnos de nuestro hermano y nuestro testimonio. Las cosas menores y también las cosas mayores, pero aún las cosas menores en nuestras vidas, hay que tener cuidado, que nosotros no estamos dañando al testimonio de Cristo, de su iglesia, y dañando el testimonio delante de un hermano que está batallando con estas cosas. También Lucas dice, y decía a todos, Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Jesucristo dice, niéguese a sí mismo, niéguete las cosas que yo quiero hacer. Yo creo que está bien, yo creo que puedo hacer estas cosas. Mira, termino con esto. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús murió, Jesús se despojó de su gloria, vino a la tierra por nosotros. Él dio su vida, Él dejó su gloria, su majestad. ¿Por qué? Por nosotros. Escuchen esto, Él murió por nosotros, Él dio todo por nosotros. Y puede ser que Dios nos está diciendo, deja eso. Deja esas cosas por mí. Porque Él dejó la gloria por nosotros. Y puede ser que hay algo en nuestra vida que Él está diciendo, deja eso. Porque lo que Él dejó por nosotros. Y estas cosas, la película, el vino, estas cosas que no le traen gloria a Dios, es porque a nosotros nos gusta. Y lo que está diciendo Dios, lo que nos está enseñando es, no vayan a hacer tropezar a un hermano por nuestras libertades. De tomar, de fumar, de bailar, de todas estas cosas. Así como cuando yo estuve en esa situación, ¿tú eres cristiano? ¿Y qué gloria hay para Dios? Y estar en un lugar donde no le trae gloria a Dios. Entonces, lo que Jesús dio por nosotros, porque nos amó y dijo, para mí es mucho más importante la salvación de uno. No, pues yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo hacer estas cosas. Y a lo mejor, puede ser que a lo mejor Jesús nos está diciendo, deja eso. En cuando hablé de mi sobrina, la vez pasada dije a mi nieta, pero es mi sobrina, en cuando ella tenía un vestido que estaba corto. Si nuestro corazón, si nuestra conciencia, si nuestra mente ya nos ha condenado y decir, no, eso no está bien. Nosotros ya sabemos, porque para el próximo semana vamos a ver que Jesús, por medio de Pablo, nos dice, si tu mente, si tu conciencia, tu corazón te dice, eso no está bien, y te está diciendo, y cada vez que vas para allá, el Espíritu Santo está obrando, estas cosas no debes estar haciendo. Entonces es pecado. Tenemos libertad, pero si nosotros sabemos que lo que estoy haciendo
siento que hay algo. Entonces Pablo, para la próxima semana vamos a ver que Pablo dice, es pecado. Es pecado. Porque el Espíritu Santo está obrando, aún la conciencia, el corazón, aún la mente, porque Él va a hablar de eso. Para nosotros es pecado. Y hay que obedecer. Dios quiere cambiar. Hay cosas que Dios quiere quitar de nosotros y cambiarnos en su imagen. Es muy difícil yo imaginarme que cuando alguien está bailando, o esa es la imagen de Cristo. No. Pero el Espíritu Santo va a obrar en ustedes. Son cosas que dividen la iglesia. Dice la palabra de Dios, como leímos en el principio, recibe al débil, al bebé, al que no sabe, también al que es tan legalista. Recíbelos. Goza con ellos, tener compañerismo con ellos. No dejes que estas cosas interfieren en nuestro amor unos para los otros. Dejar que ellos crezcan así como cada uno de nosotros estamos creciendo. Porque yo todavía estoy creciendo, estoy aprendiendo. Y puedo decir claramente que hay cosas en cuando yo estaba estudiando esto, que el Señor dijo, ¿y qué de esto? ¿Y qué de esto? Para mí, ver los Dodgers acá arriba, para mí siendo un bautista, dije, ¿qué es esto? Pero nosotros, ¿dónde estamos? ¿Cómo íbamos a reaccionar viendo que estaban enseñando los Dodgers aquí? Eso es importante, pero sabes que yo ya no voy a la iglesia. Y en Calvary Chapel dejan que vean los Dodgers ahí. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Igualmente, el pastor enseñando pierna. Yo ya no voy para allá. Yo vi esas cosas. Eso es lo que decía Pablo en estas escrituras. No dejemos que las cosas menores sean mayores donde hay división. Y hay cosas, hay personas que yo conozco, hermanos que vienen a la iglesia y huelen a cigarro. ¿Van a ir al infierno? La cosa es que los hermanos en Cristo que si están fumando, ellos van a llegar al cielo mucho más rápido que nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la libertad que tenemos en ti. Señor, te doy gracias por los hermanos aquí, así como ellos ministran a tu siervo. Así pido, Señor, que yo puedo ministrar a ellos y amarlos. Señor, yo estoy un trabajo que tú estás haciendo como cada uno de nosotros. Y así como una familia que nosotros podemos crecer juntos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Se pueden poner de pie.